Terrible suceso, amigos. Un hecho terrible ha conmocionado a Angelópolis, Puebla, todo México y Venezuela. Angelópolis es una ciudad del estado de Puebla, en México. El miércoles 22 de octubre de 2025, en horas de la tarde, una bella joven de origen venezolano, Yusbeli Marianni Núñez, de solo 20 años de edad, jovencita, cuya vida era aparentemente normal. Ella aparecía en las redes sociales con mucha naturalidad y alegría, pero ya saben, las apariencias engañan. Ella dispuso de su propia existencia, autoenviándose al otro plano, utilizando un puente peatonal de la localidad. Disculpen que utilice esta jerga, pero ya saben la censura de YouTube. Ella utilizó un puente de esa ciudad, Angelópolis, para disponer de sí misma. Se envió al más allá. Antes de cometer ese acto, ella había dejado un escrito muy inquietante, muy preocupante. Ella era muy activa en las redes sociales, en especial Facebook, donde publicaba gran parte de su vida, de sus actividades. Esa cuenta de Facebook está bloqueada, es decir, sus familiares la pusieron en privado. Pero la que sí se puede ver es su cuenta de Instagram, aunque ahí no era tan activa. Sin embargo, dado toda la viralidad que tuvo la información de su fallecimiento y las circunstancias, esa cuenta ya va por casi 43,000 seguidores. Es decir, creció de un momento a otro debido a la noticia, porque ella apenas tiene como 5 o 6 publicaciones en esa cuenta de Instagram que pueden ver acá. El triste escrito que ella dejó en redes sociales lo publicó en Instagram y aún está ahí. Ese escrito ella lo comienza diciendo: Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho. Échenle muchas ganas a la vida. Más adelante, en el mismo escrito, ella le pidió perdón a su madre por lo que iba a hacer, aunque luego mencionó que nunca recibió su apoyo y acusó a su hermano de algo muy feo, terrible. Lo acusó de haberse propasado con ella íntimamente en varias oportunidades, ya ustedes me entienden. Mancilló su inocencia, se aprovechó de ella cuando era niña. Lo menciona en ese escrito que está publicado en su cuenta de Instagram. Ella lo acusó a él de eso y le recriminó a su madre que ella no le prestó atención cuando se lo dijo. Su padre, o mejor dicho, su padrastro, en entrevista con los medios, indicó que la muchacha dijo al salir de casa que iba para un casting de modelaje y que al mediodía le avisó a la madre que se dirigía a la universidad. Fue para un casting de modelaje que iba a ir, que la habían llamado, ¿sí? Y al mediodía le dijo a su mamá que iba para la universidad. Ya sobre el puente, cuando la chica estuvo sobre el puente, en un estado mental pues bastante afectado, llamó a su novio en varias oportunidades, pero este no la pudo atender porque estaba ocupado en sus actividades. Insistentemente, ella le envió mensajes diciéndole que se llegase hasta el puente, que lo necesitaba, pero el chico estaba ocupado, como ya les dije, y no había podido leer las notas. Al final, pudieron hablar por teléfono y Yusbeli le manifestó lo que iba a hacer. Ella llorando, según lo que cuenta el muchacho, llorando, queriendo hacerlo, no estando segura, pidiendo ayuda, pero al final, pues, lo hizo. Llevó a cabo su fatal determinación. Él, angustiado, pues trató de convencerla de que no lo hiciese, trató de hacerla cambiar de opinión, pero ella le colgó la llamada. Él, desesperado, como estaba muy lejos del puente, él le avisó a las autoridades, quienes fueron a toda velocidad al lugar donde estaba la muchacha, pero desgraciadamente llegaron muy tarde. Ya la jovencita había hecho lo peor, algo muy triste, muy lamentable. Un testigo, alguien que estaba presente y vio todo, indicó que el trabajador de una obra cercana, al verla subir a la baranda en lo alto del puente, trató de evitar que cayese. Él corrió, trató de atraparla, pero no llegó a tiempo, desgraciadamente. El testigo también vio cuando la madre llegó, incluso antes que las autoridades. Me imagino, esto no está claro, que su novio, el novio de la chica, le avisó también a sus padres de lo que estaba ocurriendo y por eso también salieron raudamente hacia el puente, pero por desgracia también llegaron tarde, no pudieron evitar lo que pasó. A los breves minutos, la policía llegó junto con los servicios de emergencia, chequearon su estado, cómo estaba el cuerpo de la chica, pero desgraciadamente no tenían signos vitales.
se había ido, había partido de este mundo, y la policía, resguardando la escena, ya comenzó a investigar, buscando esclarecer los hechos, ver qué llevó a la chica a esta decisión y tratando también pues de averiguar si hay responsabilidad de terceros para que asuman su responsabilidad, valga la redundancia, y respondan por ello. Recordemos que la chica acusó directamente a su hermano de un hecho muy grave que, de ser cierto, lleva consecuencias legales. Entonces hay mucho que investigar. Al día siguiente, su novio, muy compungido, muy afectado, publicó en sus redes sociales, entre otras cosas: "No puedo creer que hace una semana estábamos riendo, viendo series, hablando, jugando. No puedo creer que ahora ya no podamos seguir haciendo todo eso. Te prometí tantas cosas que no podré cumplir". Muy conmovedor. Parece que se llevan muy bien. Esta chica, Yusbeli, era originaria de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, y había llegado a México en busca de un mejor futuro, como muchos migrantes venezolanos. Junto con su familia había logrado asentarse en Puebla. A decir de sus amigos, era una muchacha muy alegre, divertida, jovial, sensible y noble, pero pues ella por dentro estaba sufriendo mucho. Se sentía sola, abandonada, sin apoyo, algo que ni su círculo más cercano pudo detectar. No pudieron darse cuenta de ello, o quizás se fueron por lo más cómodo. Simplemente decidieron ignorar por lo que estaba pasando Yusbeli. El texto es bastante extenso. Ella dice muchas cosas ahí, lo pueden conseguir en las distintas redes sociales. En el mismo texto, que era como una despedida muy afligida, ella también manifestó: "La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida. Nunca tuve muchos amigos. Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami. Lo siento, mami. Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso". Esto seguramente también ha afectado mucho a la madre, estas palabras. Esto pues denotaba cómo ella se sentía, cómo estaba por dentro. Evidentemente era una niña muy amorosa, muy sensible, educada, y por ello pues, por su situación, por este caso tan conmovedor, miles de personas lamentan su partida y muchos están señalando a su hermano de ser el principal responsable de acciones que llevaron a esta chica a esta determinación. Algunos internautas se han dado a la tarea de investigar y aseguran que han dado con la cuenta del hermano, la cuenta de Instagram, la cual han llenado de improperios, de acusaciones. Le echan en cara ser el responsable de que Yusbeli tomara esa decisión. Pero esta cuenta, debido a la avalancha de ataques, supongo que el muchacho la puso en privado, en caso de que sea él, en caso de que sea realmente el hermano de Yusbeli. En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez, está investigando. Las autoridades, la Fiscalía de Puebla está investigando el hecho, manejan varias líneas de investigación. Nada está descartado, están buscando esclarecer los hechos con pruebas y determinar, si es el caso, responsabilidades. Mientras tanto, sus amigos allá en México le han rendido diversos homenajes, han manifestado en redes sociales un profundo dolor, como toda la colectividad y buena parte de México e incluso de Venezuela. Recordemos que ella era oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela. Así pues, desde este canal le deseamos descanso eterno a Yusbeli Marianny Núñez Rodríguez e instamos a otras personas que estén pasando, otras chicas que estén pasando por esta situación, buscar ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano. Y hay muchas instituciones, en las redes sociales están llenas de números de teléfono, de cuentas, en las cuales, si estás en una situación como esta, puedes buscar ayuda. Y ustedes, amigos, por favor, recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Hasta el próximo caso.